Bendiciones, Dios me les bendiga. Por aquí el pastor evangelista Raúl Rubio. Pertenezco al Ministerio Apostólico Profético Rey de Paz, bajo la cobertura del pastor Alexander Monsalve y sobre todo la cobertura del Dios Todopoderoso, guiado por su Santo Espíritu. Continuamos hablando de lo que es el reino de poder y justicia de Dios. Con esta es la tercera parte que estamos hablando de este tema, de lo que es el reino de Dios y su justicia. Y hoy quiero compartirlos, traigo la palabra de Dios y sobre todo, el material que traemos para compartirlo con ustedes, un material guiado por el Espíritu de Dios, con palabra de Dios, que quiero que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo le haga entender, amigo y amiga que nos ve, en su espíritu y en su corazón esté con expectativa de recibir lo que Dios quiere darte a ti. Mi número telefónico es el 0414-975-1013. Antes de entrar a desglosar el material, o la palabra y lo que Dios trae para todos nosotros, porque también es para mí, quiero invitarles a Marcha para Jesús, que se va a realizar el 1 de agosto. El 1 de agosto, sábado 1 de agosto, Marcha para Jesús, invitando a todo el pueblo de Dios y a ti, amigo y amiga, joven que ve este programa en esta hora, caminar por el Rey de Reyes y Señor de Señores, como darle un momento de honra y de gratitud. Hoy el mundo entero está con las expectativas del mundial. Y si Cristo viniera ahorita, dice la palabra que Él vendrá por segunda vez. ¿Qué sería de usted o de mí si mi corazón no está conectado con Él? Y esto no es religión. Recuerde que les he hablado, amigo y amiga, hombre y mujer que me ve, empresario, empresaria que me ve, que no está muy bien tu vida, tu hogar, tu familia, tus hijos, tus negocios. Sabe que necesita a Jesucristo como su Señor y Salvador. La palabra dice que Él vendrá por segunda vez y que todo ojo lo verá y que vendrá en una nube. Por una iglesia, no dijo que por congregaciones ni dogmas de hombres, dijo que por una iglesia limpia, pura y sin mancha y sin arrugas. Así que prepara tu espíritu a buscar a Dios. No camine a esos lugares de tiniebla. No visite más brujos, ni hechiceros, ni paleros, ni santeros, ni quien le lea las cartas, porque todo eso no le agrada al Señor. No invoque nombres del supuesto santo y supuestos dioses, no existen. Hay uno solo en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tengo que decírselo. ¿Por qué? Porque la verdad de ese evangelio de reino y de poder nos hará libre. Quiero entonces hablarle o continuar con este estudio del reino de Dios y su justicia. Quiero compartir esta palabra con todos ustedes. El reino de Dios y su justicia es un reino soberano con autoridad absoluta. La autoridad absoluta de Dios soberano. Él está en todas partes, pero oye bien, amigos, no todo el mundo se le revela y se le manifiesta. Dice la palabra que es a quien le busca en espíritu y en verdad. Aquel que está dispuesto a apartarse de las tinieblas y venir a la luz. Aquel que está entendiendo que el Espíritu Santo le redarguye y le convence que eres pecador o pecadora y que necesita volverse a Él, al Dios soberano y vivo, que no está en una imagen ni en un madero, que vive y reina por los siglos de los siglos, que resucitó al tercer día. Y que en los 3 días antes de resucitar, dice la Escritura, fue al infierno a tomar las llaves del reino y del Hades, de poder de la vida. Eso hizo mi Señor y a entronarse como el Rey de Reyes y Señor de Señores y a predicarles a quienes van a resucitar también primero, antes, quienes hemos creído en este tiempo. Por eso quiero hablarles del reino de poder y de justicia. Y hoy quiero desglosar este mensaje. Entonces eso es un reino soberano con autoridad absoluta. El gobierno de Dios es un reino soberano con una sola voluntad y una sola autoridad absoluta y definitiva. Es lo todopoderoso, el gran yo soy. Cuando Moisés le dijo, Señor, ¿qué digo? ¿Quién eres? Dijo, yo soy el que soy. Él es el todo, fuera de Él no hay nada. Por misericordia tú caminas, vives, tienes lo que tienes. Pero créame que el mayor regalo es esa salvación de la vida eterna. Es un regalo no merecido al confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Reconocerlo, invitarle que entre en su corazón y viva en ti. Para que este más reino de poder y de justicia, o el evangelio del reino de poder, se manifieste en tu vida y en mi vida. No todo es dinero, aunque el dinero se necesita. La palabra de Dios dice que el dinero es un señor. Y hay que saber tener una buena relación con ese señor dinero. El dinero es bueno, pero guiado por Dios. Ministrado por el Espíritu Santo en tu vida. Yo necesito dinero como tú necesitas dinero para subsistir en esta tierra, pero no puede ser tu Dios ni mi Dios. Cuidado, dice la palabra que Él, escuche, no dejará
por inocente al que le rechaza, aquel que ignora que Él es el único Dios verdadero, el que hizo el cielo y tierra, que te creó a ti, me formó a mí y me creó, el dueño de lo que ve y no ve, de lo visible e invisible, para manifestar ese reino de poder y de gloria, y ese reino soberano de autoridad absoluta y de definitiva. Mira lo que dice la palabra en Daniel capítulo 4, verso 3. La palabra del Señor, aquí la tenemos, Daniel capítulo 4, verso 3. Cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino y reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Cuán grandes son sus señales, cuán poderoso es su poder, cuán grandes son los milagros, señales, prodigios y liberación que Él manifiesta a través del poderoso nombre de Jesús y del poder del fuego del Espíritu Santo. Por eso ya Daniel, profeta Daniel de aquel tiempo, hablaba del soberano Dios. Y mira qué tremendo lo que dice: cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, su reino y reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? Dice: el que viene a mí no le echaré afuera, y el que viene con un corazón contrito y humillado nunca lo rechazaré. Y si tú quieres ser parte de este reino, tienes que reconocer a mi Señor y Salvador Jesucristo como todo para ti. Invitarlo a vivir en ti, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos. Pedirle que Él sea quien guíe tus pasos a través del Espíritu Santo. Entregarle todo sin miedo, para que Él empiece a ordenar. Porque nosotros, por falta de sabiduría y conocimiento, y por caminar en religiones, muchos dicen: yo soy católico, apostólico y romano. Otros dicen: yo soy evangélico, testigo de Jehová, solo Jesús, adventista. A Él le importa menos eso. Él viene buscando adoradores en espíritu y en verdad, y quien sabe que esta palabra es la verdad de Él, absoluta, y que tiene poder, y que aquí está ese reino, esa manifestación de un evangelio de poder y de gloria. Y por eso el profeta Daniel hablaba y decía en Daniel capítulo 4, verso 3, el sempiterno, el reino de unas señales poderosas. Es regido por un Dios soberano, de eternidad hasta la eternidad. El soberano hace y dicta cuando quiere y como quiere. La palabra soberano en el vocablo griego quiere decir despotes o despotés, amo, señor y gobernador absoluto, que impone una autoridad absoluta y suprema. Ese es Dios. Ese es el poderío de reino y de poder, que Él da una orden y lo que está escrito ya está escrito y se va a cumplir, lo quiera usted o no, amigo. Lo quiera usted o no lo quiera yo, se va a cumplir la poderosa palabra del Señor. Dice que para los últimos días, los últimos tiempos, el amor se enfrió, la maldad se aumentó. Se levantará padre contra hijo, hijo contra padre, nuera contra suegra, suegra contra nuera. Dice que habrá hambre, peste y guerra en todo lugar de la tierra. La tierra está siendo sacudida. ¿Tú ves lo que está viviendo el mundo? ¿Has visto un poco de noticias? Todo ese cumplimiento se está manifestando. ¿Por qué? Porque este Dios soberano de reino y de poder ya habló y su palabra se va a cumplir. Dice que Él va delante de nosotros como el poderoso gigante. Ya está todo escrito. Entonces, por eso es que Él hace y dicta cuando quiere y como quiere. La palabra soberano en el vocablo griego quiere decir despotés o déspotes, amo, señor, gobernador absoluto, que impone una autoridad absoluta y suprema. De este vocablo, despotés, deriva la palabra en español déspota, alguien que gobierna con autoridad. Ese es Dios. Tú no puedes ser déspota. La autoridad que Dios te da a ti, tiene que ministrarla con amor y sabiduría. La autoridad que Dios me da a mí, debo de ministrarla con amor y sabiduría, de lo alto. Por eso la palabra dice: escudriñad las escrituras, porque allí encontrarás vida eterna, palabra de vida eterna. La Biblia no es un simple libro o un manual, es Dios hablando permanentemente, cada día. Hoy conseguí un amigo en el banco que fue un momentico por allá dar una vuelta y me hablaba que él vivía en un afán desesperado, pero que pudo llegar al Señor y entendió que cada día trae su propio afán y cada día trae su propio mal, pero que el que confía en Dios, Dios va a ser, y que Él es su pastor y que nada faltará. Mire qué hermoso esa conversación que tuvimos allí. Eso quiere Dios para ti y para mí.
Yo también necesito de este Cristo vivo y de este Evangelio de reino y de poder. Y vengo a compartirlo contigo. Estos temas poderosos como es el reino de Dios y su justicia, el gobierno de Dios y su justicia, el Evangelio de reino y de poder. Una vez que sabemos qué es y cuál es nuestra responsabilidad en el reino y el gobierno de Dios, antes no conocíamos el reino de Dios, sino vivíamos en una independencia de sí mismo. O sea, yo y punto, lo que yo diga y punto, yo soy. ¡Ey, cuidado! Nabucodonosor decía, mira todo lo que yo hice. Y dice la palabra que el Señor lo convirtió como una bestia por 7 años y lo hizo comer del monte y estar perdido entre la selva, por arrogancia y altivez. No, el Todopoderoso es Él, el gran yo soy. Él sí, nosotros por nuestra independencia, separado de Dios, traemos lo que es el pecado, porque eso es lo que es el pecado, es muerte, separación entre Dios y los hombres. Una vez que se acerca a Jesús, entendemos los beneficios de la promesa de Dios Padre al entrar en su perfecta voluntad bajo el abrigo de su gobierno. Ahora, ¿qué hay que hacer? Rendirnos delante de Él, de rendir toda nuestra voluntad y debemos dejar que su gobierno nos gobierne desde hoy y para siempre. Permita que en el nombre de Jesús el gobierno de Dios entre a tu vida, a tu corazón, a tu casa, a tu familia, a tu negocio. Permítalo, amigo y amiga. Permita que tu vida cambie, que estás en un caos. No importa cuánto dinero tiene, te hablo a ti, hombre, que está viendo este programa, que tiene empresas, que tiene dinero, pero que eso no es suficiente, que no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene un hogar, porque realmente es ficticio lo que está viviendo. Porque sabe que el dador de la vida es Jesús. Él es la fuente de vida, es el árbol de vida. Y por eso todo lo que tú estás viviendo aún con toda riqueza no te trae paz, no te trae tranquilidad. No es malo el dinero, ni tus empresas, ni lo que tiene. Es que llegó el tiempo de entregarle todo al Dios Todopoderoso, al soberano, al que tiene el poder absoluto para resolver tu problema en el nombre poderoso de Jesús. Mira, entonces es entregar nuestra voluntad y debemos dejar que su gobierno nos gobierne. Ver el reino, la única forma o manera de ver el gobierno de Dios es en el nuevo nacimiento o en el nacimiento nuevo. Y esto nos lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Evangelio de Juan, estamos con la palabra del Señor aquí también, buscando el Evangelio de Juan, verso 3, capítulo 3. Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Dice la Escritura lo siguiente: y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le dijo? Que el que no puede nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí nos habla de Nicodemo. Dice la palabra que Nicodemo esperó que llegara la noche, se acercó a Jesús. Jesús estuvo aquí en la tierra como hombre, como usted y yo, y murió en una cruz como hombre, y entregó su vida y toda su sangre y su cuerpo como una llaga por usted y por mí, para darnos vida eterna al que cree en Él como su Señor y Salvador. Pero Nicodemo le dijo, tú lo que haces tiene que venir de Dios, del cielo. Esos milagros, esas señales, nadie más los puede manifestar. Tú tienes que venir del cielo, eso viene de lo soberano, de lo sobrenatural. ¿Qué tengo que hacer yo? Y le dijo Jesús, hey Nicodemo, tú que conoces toda la palabra de la ley, ¿no sabes qué tiene que hacer? Pues tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y mira lo que dijo Nicodemo, y aún siendo un sabio de la ley. Le dijo, o sea, ¿tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Me imagino que el Señor Jesús en ese momento diría, ay Señor, se cree sabio y no es sabio. No, es espiritualmente, amigo y amiga, que usted me ve. Es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador y permitirle que entre en tu corazón, en tu hogar y familia. No como una religión, sino como la vida abundante. Eso quiere el Señor. Recuerda, mi número telefónico es el 0414-975-1013, Pastor Evangelista Raúl Rubio, para servirte y para lo que por gracia Dios ha dado a mi vida, poderte dar, amigo y amiga, joven y jovencita que me ve en cualquier parte de este estado Táchira y a donde llegamos a través de las redes sociales como el Instagram Canal 21, Telegram Canal 21. Allí está un momento en lo sobrenatural, caminando en lo sobrenatural para que esta palabra de Dios fluya con poder. Continuamos con el mensaje. Entonces debemos creer en el reino de Dios
es confiar plenamente en su presencia soberana. Debemos de vivir y predicar el evangelio del reino y de poder. No vamos al evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas capítulo 9. Evangelio de Lucas capítulo 9. ¿Qué nos dice el evangelio de Lucas? Palabra de Dios. Lucas capítulo 9. Claramente dice así, 9:2. Dice la escritura. 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibiréis, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Cuando nosotros nos reciben a los hijos de Dios, los pastores, ministros, siervos, que realmente dan testimonio que Dios vive en ellos, que el Espíritu Santo está en ellos, al abrirle las puertas de su casa o de su negocio, créame que la paz de Dios tiene que descender, pero si la rechaza, nos llevamos la paz con nosotros, dice la Escritura, y dice el Señor que lo que caerá sobre ellos será peor que Sodoma y Gomorra. Pero yo hoy declaro vida y vida en abundancia en tu vida. Tú que estás padeciendo de una enfermedad en los huesos, hoy en el nombre de Jesús reciba sanidad. Envío la palabra de sanidad sobre tus huesos, sobre tu columna, que la tiene torcida. Bueno, el Señor la endereza ahora de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Entonces estamos hablando de un tema, el reino de Dios y su justicia, el evangelio de reino y de poder. Y hablamos en Lucas capítulo 2, versos 9, 3, 4 y 5. La palabra predicada en la tradición del griego quiere decir kerusos, que significa proclamar en voz alta. Hay que extender el reino y derribar el reino de las tinieblas con el amor y el poder y la gloria de Dios. El Señor dice que me dio autoridad y yo lo creo. ¿Para qué? Para echar fuera demonios, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos y derribar toda tiniebla. Esa autoridad se la dio a la iglesia. No estoy hablando de estructura física, sino al que cree en Cristo como su Señor y Salvador, al que entendió que es templo de su Santo Espíritu y que tiene que apartarse del mal, del pecado y caminar en santidad o santificándonos cada día. Siempre Jesús predicó del reino de Dios y su justicia. Un momento enseñaba del reino y otro hablaba de justicia. Un momento enseñaba del reino y otro hablaba de justicia. Hay personas que dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué se murió ese niño? ¿Por qué le pasó eso a esa familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas muchas preguntas también por mucho tiempo me lo hice. Pero ¿sabe qué, amigo y amigo? Dios es justo. Y la justicia de Dios no es como la nuestra. El hombre por naturaleza es malo y perverso. La naturaleza carnal es mala, es perversa, es depravada. Usted sabe que es real. Lo que nos conecta en el Espíritu es cuando creemos en Cristo, nos unimos al Espíritu, el Espíritu de Dios con nosotros nos resucita, el Espíritu nos vuelve a unir a la gloria de Dios nos cubre, nos hace hijos y herederos y nos da ese poder y esa autoridad para manifestar justicia. La justicia nuestra es de venganza y de maldad. Por eso vemos a veces que hay un Dios malo. Es más, de niño, nuestros padres para corregirnos decían, eso es malo, Dios lo va a castigar. No, Dios no castiga a nadie, Dios es justo. Simplemente dejó todo plasmado y Él dice, si guardas mis mandamientos y mi palabra, entonces te bendeciré en todo lo que haga y te guardaré todos los días de la vida. Cuando yo irrumpo la ley, violo la ley de Dios, la palabra, los mandamientos, los estatutos, los decretos del Señor, siempre va a haber una consecuencia. Siempre la hay. Entonces Dios no es malo. Él es bueno, bueno, bueno. Él es santo, santo, santo. Él es misericordioso, misericordioso y misericordioso. Él es Yeshua Hamashia, el poder de su Santo Espíritu que está en mí, sobre mí, conmigo y con todo el que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces Jesús siempre predicó del reino de Dios y su justicia, y un momento enseñaba del reino y otro de justicia. Amén. Nos puede seguir, recuerde, por las redes sociales, Canal 21, por la cablera, también por Telegram, Instagram. Nos puede seguir, Canal 21, Un Momento en lo Sobrenatural, o Caminando en lo Sobrenatural con este humilde servidor, el pastor evangelista Raúl Rubio. Número telefónico 0414-975-1013.
Dice Mateo 6.1, vamos a la palabra de Dios, Mateo 6.1. Y la Sagrada Escritura, la palabra del Señor, en Mateo 6.1, Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 1. Mateo, aquí estamos en vivo, Mateo 6.1. Y dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Wow! Mira claramente. Mateo, Evangelio de Mateo, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, capítulo 6, verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. O de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. De otra manera no hay recompensa, no podemos esperar recompensa de Dios cuando usted quiere hacer vuestra justicia, cuando usted quiere vengarse de algo que le hicieron en su vida. Perdonemos. ¿Es fácil? Sería mentir que es fácil. Pero entendí que el Espíritu Santo puso en mí que hay que decidir perdonar. Cuando tú decides, Él mismo en su amor, misericordia y poder te ayuda a abrir tu boca y decir, te perdono y te suelto y te dejo ir de mi vida. Te arranco de mi corazón. Eso quiere decir que cuando tú sueltas y perdonas a quien te haya hecho daño, tú también tienes que pedir perdón porque tú también has hecho daño. Todos hemos fallado, todos hemos pecado y hemos hecho daño. Tienes que pedir perdón y arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Mateo claramente, el apóstol Mateo, capítulo 6, verso 1, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos, o de otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Seguimos. ¿Qué es la justicia del reino? ¿Es un derecho? ¿Es una rectitud? ¿Es una vindicación? ¿Causa prosperidad? ¿Se manifiesta atributos de Dios? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es plenitud de gloria de todo lo que es Dios. Por eso muchos nombran a Jehová Rafa, Jehová Sabaoth, Jehová Elohim, Jehová Shaddai, Jehová Estandarte, porque es la manera de cómo Él se manifiesta. Elohim, el Elión, el León de Judá. Eso es lo que Él manifiesta de gloria. En Él es el yo soy el que soy. La justicia de Dios es para la salvación del hombre. Es la manifestación de lo más grande que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. Consumado es, dijo Jesús. He cumplido. Qué poderosa palabra, de verdad. La justicia de Dios es para la salvación de los hombres. Que usted y yo no merecíamos ese regalo. Porque por cuanto todos pecamos, fuimos separados de Dios. Separados de una muerte espiritual. Separación de la vida. La fuente de vida, del Creador, del que nos sopló aliento de vida. Hoy desato esta palabra profética, Ezequiel 37, y dice el Señor, abra mi boca y profetizo sobre toda tu vida y todo lo que estaba muerto en el nombre poderoso resucita. Resucita tus sueños, tus visiones, tus anhelos, resucita tu empresa, resucita tu hogar, resucita tu familia, resucitan tus hijos, todo hueso seco que estaba muerto cobra vida, cobra carne, cobra tejidos, resucitan tus órganos en el nombre poderoso de Jesús. Declaro y profetizo Ezequiel 37, la traigo a este tiempo y en el ahora, la desato del cielo a la tierra y se manifiesta en el poderoso nombre de Jesús. Resucita, porque el poder de la resurrección de la vida, el mismo Espíritu Santo de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, te resucita a ti y me resucitó a mí en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, la justicia de Dios es para salvación del hombre. Uno de los significados de la palabra justicia es salvación, justificación, ser absuelto del pecado. Ser absuelto es ser libre. Es que Cristo pagó la deuda. Él fue al tribunal y dijo, yo pago, cancelo por él. Hazlo libre, mi sangre la derramé toda, hasta la última gota. No te debe nada a ti, Satanás. No tiene derecho más sobre él. Él me entregó su vida.
se vino nuevamente a la fuente de vida, entró en el hábitat de la gloria. No te pertenece, suéltalo ahora en el nombre de Jesús. Antes de que Jesús viniera, la raza humana completa estaba atada y muerta en el pecado, condenada a perdición. Pero todavía, amigo y amiga, hombre y mujer que me ve, hay esperanza. Jesucristo está vivo y quiere salvarte y liberarte en el día de hoy. Jesucristo está vivo. Eso es justicia. Vive y reina por los siglos de los siglos. Y dice que Él quiere que todos se salven, espiritualmente hablando, y que ninguno se pierda. Qué amor tan grande, que ningún ser humano lo tiene. No tenemos ese amor para dar la vida por otros. Lo decimos de labios, pero realmente, por eso dice la Biblia que buscó a ver que si había uno y no había ninguno. Y dice que mi Señor Jesús se hizo hombre, bajó de ser de ese lugar de honra, de soberanía, de reino que tenía a la diestra del Padre, para hacerse hombre. Porque dice la palabra que Él volvió a ese lugar, a la diestra del Padre, a interceder todavía por usted y por mí. Y ese corazón de piedra tuyo, que aún me está señalando, ese evangélico loco, sí, puedo percibirlo en mi espíritu. Tú que vas a ver esto y está viendo, te perdono, te bendigo. El evangelio es poder y es reino. Puedo ver cómo le alza la mano así, te está hablando el Señor. Quiere cambiar ese corazón de piedra y darte un corazón de carne en el nombre poderoso de Jesús. Recibe la salvación. Ese Cristo Jesús vive y reina. No es una religión, no son dogmas de hombres. Es un evangelio de reino y de poder. Está vivo y vive y reina por siempre. Antes de que Jesús viniera, la raza humana completa estaba atada y muerta al pecado, condenada a perdición, pero todavía hay esperanza. Jesús está vivo y quiere salvarte y liberarte. Isaías, Antiguo Testamento, profeta Isaías, capítulo 59, versos 14 y 15. Vamos a Isaías 59. Recuerde 0414 975 1013. Isaías 59, versos 14 y 15. Y dice la palabra del Señor: y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová desagrado a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera, y que quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y lo afirmó en sí misma justicia. ¿Qué quiere decir esto? Y no vio hombre. Y vio que se manifestó un hombre. El profeta Isaías ya veía a Jesús que iba a venir a tomar ese lugar, porque en el momento no había hombre ni mujer que quisieran tomar el lugar de ir a una cruz y morir como una llaga y derramar la última gota de su sangre por toda esta raza humana y la humanidad, creación de Dios. Porque no todos son hijos de Dios, perdón. Una mentira que le han dicho en esas congregaciones o en esos lugares de la iglesia cultural. Para ser hijo de Dios hay que confesar que somos pecadores, que Cristo resucitó y se levantó entre los muertos, y que tú lo invitas a entrar en tu corazón y que el Espíritu Santo te resucite y te dé vida eterna. Dice la palabra del Señor claramente que no halló a nadie, pero después se vio, verso 17. Isaías 59, 17 dice: Dios mismo se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesús, no solamente para traer justicia y salvación y restaurar el derecho del pueblo de Israel y a la raza humana, sino también los de cada ser humano. Jesús es el hombre, es Dios que vino a esta tierra. Tenía dos virtudes indispensables para restaurar la justicia. Esto nos lo dice la palabra de Dios en el Salmo 45. Salmo 45 dice lo siguiente. El Salmo 45 dice lo siguiente. Salmo 45, ya estamos concluyendo por este mensaje en el día de hoy. Salmo 45, verso 17.
Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. En lugar de tus padres serán tus hijos, y aquí harás príncipes en toda la tierra. Serás traída con alegría y gozo, y estarán en el palacio del rey. Hablaba de Jesús. Se entregó por usted y por mí. Este evangelio de reino y de poder que en este momento, a través de este mensaje del reino y de justicia y de paz de Dios, de poder sobrenatural, quiero dirigirme a usted, amigo, que ve este programa, a usted joven que lo está viendo por este canal 21, y en este momento donde tú se has conectado, hay un solo Salvador y mediador entre Dios y el ser humano. Se llama Jesucristo. Te invito a que le abras las puertas de tu corazón y le digas: Señor Jesús, voluntariamente, sí, con amor, perdóname, reconozco que soy pecador, sálvame, me arrepiento por todo pecado y toda iniquidad. Te ruego que por favor mi nombre lo coloque en ese libro que tu palabra dice en Apocalipsis o libro de Revelación, que cuando tú lo abras mi nombre esté allí, para que yo sea salvo y pueda estar contigo por la eternidad. Espiritualmente resucítame ahora, Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Eres hijo de Dios, y como hijo heredero y como heredero ciudadano del reino. Y como tal, esta palabra poderosa son tus promesas, son tus mandamientos, son tus estatutos. Vívalos, recíbalos e impártalos, porque lo que por gracia recibe, por gracia tiene que dar. Me despido por el día de hoy. Les bendigo en el nombre de Jesús. Pastor Raúl Rubio para servirles. 0414-975-1013. Y les recuerdo, les invito a Marcha para Jesús.